Bien. Bien. Sí, estamos ya, ¿no? ¿Estamos? Estamos. Sí. Bueno, seguimos con la segunda mesa de debate. Buenos días a todos. Como nos han pedido que nos ajustemos y que recortemos un poquito horario, me permitiréis, y no por ser mal educado, Miquel, Lidón, Óscar, vamos a hacer una presentación espartana. Muy bien. ¿Vale? Yo creo que todo el mundo puede conectarse a LinkedIn con vosotros y ver vuestro currículum, que creo que es envidiable. Con lo que, simplemente para presentaros a los siguientes ponentes de la mesa y hablar un poquito de la mecánica que vamos a utilizar, tengo a mi izquierda a Miquel Fortuny, que es director de Fortuny Legal, miembro de la Junta Directiva de Cumplen y delegado de Cumplen en Cataluña. Más allá tengo a Lidón Safón, directora de la Unidad de Cumplimiento de Telefónica. Y a mi derecha a Óscar Roca, director de Prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña y, como todos saben, Autoridad Independiente de Protección al Informante para Cataluña. ¿De acuerdo? Pues la mecánica de la mesa de debate hemos pensado hacer un tuya mía, una pregunta-respuesta rápida dirigida directamente a cada ponente e intentando dar, pues como decimos, las claves en el título de la mesa, dar las claves para poder cumplir con la Ley 223. Aquellas cuestiones que creemos que pueden ser trascendentes. Son muchas, ya aviso, y seguramente alguna quedará en el tintero, pero en la medida de lo posible vamos a intentar dar respuesta a todo. Si no, luego tenemos por ahí un par de preguntas bonus que igual tiramos de ellas. Pues comenzamos contigo, Miquel. Como consultor especializado en la materia, además del hecho de que la Ley 2/2023 nos obliga a las empresas a implantar un sistema de información interno en el que poder comunicar situaciones de irregularidad, bajo tu criterio, ¿qué es necesario más allá de este sistema de información? ¿Cumplo teniendo solamente este sistema de información o necesito algo más? Pues buenos días, la verdad que gracias por la presentación. Es un tema cultural. Todo el compliance es un tema cultural, con lo cual te va a faltar cultura. Cultura anglosajona, cultura del escuchar y hablar, cultura de ejercer la libertad de expresión dentro de las compañías, que en el fondo esta ley va de ejercer la libertad de expresión y de información a tu órgano de gobierno, que es quien depende que exista un sistema de información, sin temor a represalias. Es decir, que por el hecho de hablar no te represalien, no te sancionen física, jurídica o de alguna manera organizativamente. Entonces, como es una ley que va de la libertad de expresión y tiene que tener los resortes la organización, para mí, ahora si quieres hablo un poco del sistema, pero el gran reto va a ser cultural. De hecho, lo está siendo, lo vemos en el día a día en la consultoría. Oye, ¿tienes los papelitos estos para la estructura normativa del sistema interno de información? ¿Qué papelitos necesito? Perdón lo de los papelitos, pero es que cuando hablan así me viene el diminutivo, porque esto es más cultural. La política del sistema, el responsable, quién va a ser, yo no quiero ser porque yo no soy directivo, yo no sé qué. Todo eso está muy bien y debe ser así porque jurídicamente es una necesidad y es mandatorio. Pero, ¿qué pasa, como dicen los americanos, the day after, ¿no? ¿Qué pasará el 14 de junio? Pues que habrá canales zombies en muchas organizaciones que están muertos y que, por tanto, nadie sabe desenterrarlos. Si no hacemos culturalmente el paso a crear esta cultura de escuchar y hablar. Eso quiere decir, y escuchaba a Joaquín Triadú con mucha atención por la creatividad que se desprendía, en mi opinión, de sus manifestaciones. Eso quiere decir que la visibilidad que va a tener el canal es directamente proporcional a los recursos y a las voluntades de la organización. Puede pasar que quede en un check de box, por mucho que la ley nos diga que tiene que estar en la página web de inicio, por mucho que la ley nos diga que tenemos que investigar,
por mucho que la ley nos diga que tenemos que ser confidenciales, por mucho que nos ofrezcan 34 software al minuto cada día. Pero la cuestión es que si nadie se fía del canal y de la cultura de proteger la libertad de expresión, muy probablemente pues en algunas organizaciones será una oportunidad perdida. ¿Por qué digo una oportunidad perdida? Porque para mí el sistema interno de la información es un subsistema de compliance en sí mismo. Es una subdisciplina del compliance en sí misma. Esto no va de tener el canal más encriptado del planeta, que también. Esto va de saber investigar, saber detectar la naturaleza de los incumplimientos que te reportan, saber ver si un anónimo realmente es un anónimo veraz, de buena fe, o simplemente es una tomadura de pelo, saber investigar y no incumplir con los derechos fundamentales y sobre todo tener mano dura a la hora de sancionar los incumplimientos, porque las organizaciones le ganan un poco al Estado el monopolio de la investigación, un poco bastante. De hecho, Manuel Marchena en unas declaraciones ya manifestó que estaba en contra de la bondad o efectividad futura de esta ley. Es decir, el Estado tiene el monopolio de la investigación de los delitos que se cometen en nuestro país, exceptuando algunas situaciones muy concretas, pero tiene el monopolio, con lo cual lo está cediendo voluntariamente a la empresa. Y eso significa para la empresa una responsabilidad muy importante que luego veremos, ¿no? Por tanto, yo creo que el resorte real es, y hay compañías muy importantes como la que tengo aquí a la izquierda, que están apostando por los canales desde hace muchísimos años, es cultural. Es cultural. Entonces, un subsistema de compliance es, y acabo, un canal de denuncias, un sistema interno de información, es un elemento de control en sí mismo. De hecho, es el más disuasorio si funciona que hay. Y en el sector público así se ha manifestado y se ha evidenciado. Si yo sé que me pueden pillar, yo me voy a coartar. Si yo sé que me pueden detectar, me lo voy a pensar 2 veces. Y si encima sé que puedo perder el trabajo o que puedo de alguna manera acabar, no ya digo entre rejas porque no quiero ser dramático, pero con un problema, probablemente me lo piense no 2, no, sino 3 veces, ¿no? Y por tanto, creo que más allá de los papeles de los que todo el mundo más o menos aquí ya está formado en esto, de los sistemas internos, va a ser bastante relevante. De hecho, si me permites, en el Senado ya se incluye, o no sé si fue en el Congreso o en el Senado, en el artículo 1, el apartado 2, que esta ley lo que quiere es fomentar una cultura de la información. Claro, y es una ley anglosajona, es de un componente totalmente anglosajón, ¿vale? Es decir, oiga, usted organización es tan madura, tan responsable, organización privada y pública, me da igual, es tan madura que tiene la capacidad para hacer de juez y de parte de sus propios incumplimientos. O sea, que se presume que congénitamente usted tiene una objetividad, una imparcialidad y una independencia desde la raíz de su propia organización. Y eso va a ser complejo, en mi punto de vista. Perfecto. Muchísimas gracias, Miquel. Lidón, una empresa como Telefónica, multinacional, presencia en distintos países, distintas normativas, distintos requisitos. ¿Cómo se hace? Bueno, es un reto interesante, ¿no? Pero como dice Miquel, nosotros llevamos mucho tiempo, tenemos mucha tradición y cultura del canal de denuncias, ¿no? En toda la huella donde está el grupo Telefónica. Pero bueno, ahora tenemos una ley, ¿no? Una ley que es de aplicación, pues ya, que el 14 de junio ya tenemos que estar adaptados, y la propia ley en su artículo 11 pues ya ha previsto el tema de los grupos de sociedades, lo cual, bueno, pues se agradece también porque siempre te ayuda un poco a ver por dónde es el camino. Y lo que está claro es que la sociedad dominante pues tiene que establecer y es la responsable de implantar el sistema interno de información, ¿no? Y por eso tiene que, entre sus responsabilidades, pues adoptar la política general donde se cumpla los requisitos del sistema de información y las garantías que tiene que haber de protección al informante. Entonces, bueno, pues eso ya es una pista. Pues ya tenemos un marco, ¿no? donde tenemos que reflejarnos. Pues la sociedad dominante tendrá que establecer esa política. Y luego, la verdad que la ley es bastante flexible, ¿no? Te permite que haya un responsable del grupo, un responsable por sociedad, un responsable por conjunto de sociedad, que se hagan las adaptaciones y las modificaciones que sean necesarias para adaptarse a la normativa, a la situación. Bueno, esto lo que está bien es porque cada sociedad o cada grupo de sociedades, de acuerdo con su estructura organizativa, con, bueno, pues donde esté la matriz, donde no esté, porque yo creo que eso también determinará bastante cómo vas a organizar tu sistema interno de información,
pues ayudará a implantarlo, ¿no? En nuestro caso, como la sociedad matriz está en España, pues claramente lo tenemos muy claro, ¿no? Y nosotros siempre hemos actuado con un único canal de denuncias, aunque ahora será distinto, pero es un canal único para el grupo y por tanto se van a trasladar con las adaptaciones necesarias al modelo actual, ¿no? Y en aquellos países donde hay alguna peculiaridad normativa que hay que incluir, bueno, pues los países hacen digamos que esta política general es una política de referencia de marco a todo el grupo. A todo el grupo, y luego cada uno pues puede hacer una normativa cumpliendo esta, pero adaptándola a sus particularidades, ¿no? Podemos locales. decir como una política local que desarrolle esa política marco, ¿no? Eso es, sí. Muy bien. Y bueno, yo creo que también es bueno el que la propia ley permite que si se opta por nombrar distintos responsables del sistema de información, pues que pueda haber comunicación, ¿no? Entre los distintos responsables, porque al final, claro, aunque se opte por este sistema descentralizado, digamos, ¿no? de sistema de información, es importante la comunicación porque habrá conductas pues, que sean o prácticas que puedas luego, no sé, llevar a otros países para evitar que se produzcan las mismas conductas. No sé, yo creo que hay sinergias que se pueden aprovechar mucho, ¿no? Si se opta por este sistema descentralizado. Perfecto, muchísimas gracias. Pues Óscar, cerramos la primera tanda contigo. Todos sabemos y lo anunciábamos antes en la presentación, la OAC, la Oficina Antifraude de Cataluña, ha asumido la función de autoridad independiente para Cataluña en materia de la Ley 2/2023 y bajo vuestro prisma, vuestra experiencia ya en el sector público, también sector privado público, ¿no? Estas empresas públicas que participan del sector privado hasta ahora, ¿quién pensáis que puede ser el responsable, el perfil ideal, las atribuciones que debieran de asumir tanto el responsable como el gestor en aquellos casos que la compañía pues decida desdoblar esta figura? Bueno, sin duda es muy interesante la pregunta sobre el perfil, pero me gustaría empezar primero con dar el marco general a qué obedece esta nueva ley, la 2/23, y dónde se incardina. Y es en el marco de una directiva europea del año 2019, en la que de alguna manera esta cultura de la libertad de expresión para detectar, para poner en alerta sobre amenazas a los intereses generales, cuando la directiva se promulga, lo es para proteger los intereses de la Unión Europea, pero deja libertad a los Estados miembros al transponer esa directiva para que incluso puedan extender más allá de esa protección exclusiva de los intereses de la Unión Europea a otros bienes jurídicos. Es verdad que comparadamente leyes de protección de los informantes tienen muy bien acotado el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo de protección. En cambio, el legislador español ha optado por una ampliación al conjunto de infracciones penales y administrativas, ya sean graves o muy graves. Por tanto, abre un panorama muy importante para proteger estos bienes jurídicos. Entonces, para nosotros se ha dicho ya antes, la idea central, creo que también forma parte del ideario de la Asociación Cumplen, es la idea de la ética pública o de la ética, en definitiva, de la cultura ética, porque este es uno de los ejes integrantes de lo que es el sistema de integridad de cualquier organización. Nos gusta situar la razón de ser de estos canales internos no como un elemento aislado, como una obligación más que ahora aparece en una ley o en una directiva, sino como algo que tenga sentido en la cultura de integridad de las organizaciones. Vale tanto para las públicas como para las privadas. Bien es cierto que el sector privado lleva ventaja al respecto porque no solo por el incentivo de su actividad y de su interacción en el mundo económico, en los negocios, fue el paradigma de cambiar y introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas como un elemento de cambio, pero lo cierto es que ese incentivo también está llegando con posterioridad para el sector
para el sector público. Y el ejemplo más reciente fue efectivamente la gestión, o ha sido, está siendo la gestión de los fondos Next Generation, los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Dicho esto, disponer de canales internos, a veces se utiliza la expresión, se denominan de diversa manera. A nosotros no nos gusta la expresión de canales éticos, preferimos la de canales internos porque su finalidad es detectar amenazas al interés público o amenazas en la empresa o amenazas en el sector público y poder ponerlas de manifiesto sin que para quien haga uso de esa libertad de expresión o de ese derecho a explicar lo que ocurre pueda repercutir o pueda sufrir o pueda verse sometido a ningún tipo de represalia. Eso es en interés, naturalmente, no solo de la organización, sino en interés público general. Los canales o el sistema solo va a funcionar si las organizaciones, tanto privadas como públicas, somos capaces de garantizar que la información que entre por esas vías va a ser tratada de manera eficaz, de manera diligente, dice la Ley 223. En eso la directiva es mucho más explícita. Hay que tener capacidad para tratar diligentemente esas informaciones. Y eso nos lleva a lo que decís, perdona por el exceso, pero al perfil. ¿Con qué tipo de personal? Para el sector privado, lo hemos escuchado ya antes, hay más tradición. Habéis hablado en la mesa anterior muy bien de la función de compliance, de cómo los retos a los que se enfrentan naturalmente, pero de cómo ya pasa a ser un elemento de apoyo, de referente en la organización. En el sector público esto es más novedoso. Es verdad que en las entidades mercantiles o las entidades del sector público sujetas a derecho privado ya se ha avanzado, pero en el sector público puro y duro, administraciones territoriales, esto es un reto también para ellos. Desde la Oficina Antifraude de Cataluña estamos ya en marcha para facilitar ese camino al sector público y en la medida que no sea posible también al sector privado. Ese es nuestro compromiso. Perfiles. En el sector privado, la figura del compliance es muy clara. Es verdad que la ley también exige que tenga la condición de directivo, la persona que ocupe la responsabilidad de ese sistema interno de información. La directiva no era tan explícita, hablaba de la función ejecutiva. Bien, en cualquier caso, la figura de compliance encaja muy bien para... En el sector público, pues habrá que ver porque no se dice nada en la ley al respecto. Y lo que sí que habrá que conseguir. Yo puedo explicar lo que nosotros, como Oficina Antifraude, que en el fondo y al final también somos un sujeto obligado del sector público, al diseñar nuestro sistema interno de información, hemos optado por que la función de gestión de ese canal interno recaiga en un empleado de la organización que tenga la condición de funcionario público. Y respecto de esa función reportará exclusivamente y directamente al director de la organización y, por tanto, funcionalmente en ese aspecto va a tener esa dependencia. ¿Qué duda cabe? Que solo si estas personas están en una posición de autonomía e independencia respecto a la organización como para que puedan tramitar, investigar diligentemente las denuncias que reciban, solo en esa tesitura se va a poder garantizar o va a tener sentido la existencia de canales internos. Por tanto, en el perfil también me parece que una de las habilidades, sin duda, y no creo que les extrañe, es que esa persona tenga capacidades de empatía y, en cierta manera, pues de comprensión de todas las situaciones que se pongan sobre la mesa. Un poco lo que nos explicaba antes Joaquín, ¿no? Esa empatía con el negocio, ponerse en la piel, en los zapatos de tu organización, ¿no? Que tenga esa capacidad a la hora de conocer y comprender las inquietudes y los sufrimientos de sus compañeros. Por tanto, Óscar, permíteme, hago como un pequeño titular. Tenemos que descartar entonces esa interpretación literal del concepto de directivo, porque es algo que a muchos nos ha preocupado a la hora de a quién designamos dentro de la empresa como responsable. Bueno, sobre eso debo decir que estamos ante una norma que no es todo lo técnicamente correcta que hubiera sido
deseable. Es verdad que la misma estructura del artículo puede dar lugar a interpretaciones diversas. De hecho, nosotros hemos recibido consultas en ese sentido y por tanto, yo siempre hago referencia también que para analizar esta ley, a todos los que os toque o nos toque hacerlo, no lo hagamos solo teniendo ese texto delante, tengamos junto al mismo siempre la directiva, porque además no puede reducir derechos en la transposición, y en la directiva yo creo que sí que se habla de la función más ejecutiva bueno, pero la ley dice lo que dice, efectivamente. Perfecto, muchísimas gracias. Miquel, segunda ronda. Vamos bien de tiempo, o sea que sí. El legislador en el 2010 de repente nos cambia todo lo que habíamos estudiado en la Facultad de Derecho, aquello de las sociedades no pueden delinquir y pasan a delinquir. Y uno de los requisitos, como todos saben, que establece para poder cumplir con este criterio de exoneración, uno de los muchos, es que disponga, y lo leo literalmente porque no habla de canales de denuncia, pero lo podemos traducir tal cual, la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Canales éticos, canales de denuncia, canales de alerta, llamémosle X. ¿Cómo deben coexistir dentro de la empresa un canal de denuncias, el sistema de gestión de compliance, así como cualquier otro canal de información interno que disponga la empresa? ¿Cómo casan uno y otro? Claro, es una cuestión muy práctica y que nos estamos encontrando en el día a día, que las empresas o las personas jurídicas que ya tienen un modelo de prevención de delitos ya parten con un primer canal, o deberían, por este requisito que se ha venido interpretando, aunque no dice literalmente un canal de denuncias, como la necesidad de tener unas vías para que te llegue la información, que en el fondo estamos hablando de vías donde te llega una información. Pero claro, ¿qué pasa? Que la ley 2/23 no está prevista para el 31 bis, está prevista para muchísimas otras cosas, como son infracciones administrativas graves, muy graves, y cualquier ilícito, desde una agresión sexual a un hurto abajo en el almacén de la compañía. Entonces, ¿cómo coexisten? Lo que estamos viendo en la práctica es producto de la interpretación que se está haciendo ya de la directiva y ahora de la ley, que claro, para proteger al informante de las represalias, lo mejor que podríamos hacer es que fuera invisible, ¿vale? Pero como no podemos, a no ser que seamos anónimos auténticamente a la hora de denunciar. Pero entonces, como tenemos que garantizar la confidencialidad, y las cafeterías son muy malas de las empresas para esto, y los fumaderos también son muy malos, y a veces decimos cosas para hacer puntos delante de un jefe, oye, que sepas que a este le están investigando, y se ve que, ya sabes, en España los puntos suspensivos muchas veces dicen más que cualquier otra cosa. Entonces, puntos suspensivos. Entonces, la cuestión es, si el sistema interno de la información tiene que proteger absolutamente la confidencialidad, la ley plantea la necesidad de que todo se absorba. Todas aquellas vías, todas esas carreteras que tienes en tu Google Maps del sistema interno de esos canales, los tienes que agrupar en una sola autopista, en una sola carretera. Siempre que sean para denunciar cosas análogas, iguales o análogas, como podría ser delitos corporativos, que son ilícitos penales y por tanto entrarían dentro de este primer capítulo. Por tanto, ya podríamos responder a que podríamos añadir el sistema, el canal de compliance dentro de ese matiz de ilícitos corporativos, por tanto dentro de ilícitos, y luego las infracciones administrativas graves y muy graves, que muchas veces son la antesala de un incumplimiento penal. Normalmente cuando tienes un problema penal te has saltado 30 normas antes administrativas, con lo cual es como una necesidad ya desde el punto de vista conceptual. Pero la ley quiere que los absorbamos todos. La ley lo que dice es, si usted va a denunciar, a veces cuando vais a la oficina de correos, no sé si os pasa, hay 5 ventanillas con 5 personas diferentes. Y lo que tienes que saber es tu papelito dónde va. Eso ya te genera un estrés de equivocarte. No nos queremos equivocar. Las personas, y si tenéis hijos lo veis, las personas quieren hacer las cosas bien y no se quieren equivocar. Y más si tienen que hacer una cosa de interés público. Entonces, lo que dice la ley es, pónselo fácil, haz un embudo, que todo entre por un solo canal, que formará parte de un sistema, que es lo que no ves después de las ventanillas de correos, que hay gente administrando las cartas y esta va para Burgos, esta va para Londres, esta va para no sé cuántos. Pero tendríamos que tener un solo sistema con todos los canales absorbidos por una sola plataforma, en el sentido de que sea un único canal. A partir de ahí,
en función de cada situación, va a haber que determinar quién lo lleva, cómo lo lleva, a quién se reparte, qué acuerdos de confidencialidad, firmamos con las personas que lo lleven y demás. Entonces, partiendo de esa base, mi respuesta es, si tenemos canales de cumplimiento a nivel de compliance penal, la lógica de la ley nos permite, además que son ilícitos penales, meterlo dentro del mismo sistema. Porque la ley no nos dice nada más y nada menos que creemos un sistema de gestión de la información interno, que a su vez tiene carreteras, que son los canales para poner, y aparte tiene peajes, que son los responsables de los sistemas internos de información, y aparte tiene investigaciones. Entonces, si cada uno puede poner la denuncia o la información en una ventanilla diferente con personas diferentes, el riesgo de vulnerar la confidencialidad desde el diseño ya existe. Porque si te la doy a ti, igual tienes una cultura de cascarrillo. Si se la doy a Lidón, igual tiene el concepto de que esto no es confidencial. Por tanto, una sola vía sería el sistema interno y la capacidad de absorber todas las denuncias a través de un solo sistema. ¿Qué pasa, por ejemplo? Claro, la ley no está prevista para los clientes. Habla de represalias en un entorno laboral, proveedores, contratistas, subcontratistas y empleados. ¿Qué pasa si un cliente nos reporta que dentro de una entidad bancaria se acaba de cometer un delito de blanqueo de capitales o una infracción como mínimo de la ley 10/2010? ¿El cliente en sí está dentro del ámbito de protección de la 223? Parece que no, porque solo protege a infracciones del contexto laboral para evitar represalias en el contexto laboral. Entonces, ¿un canal de atención al cliente podría subsistir? Hombre, en principio sí, pero la organización es soberana para decidir integrarlo también o no. Pero ya sería otro tipo de incumplimiento, ¿vale? Y otra cuestión de esto es, y acabo, la ley tiene un punto que tiene un truco, a mi modo de ver, que es que cuando las medidas de apoyo que te va a prestar las autoridades independientes de protección del informante son para el ámbito material de aplicación. Quiero decir que si abrimos el sistema a cualquier incumplimiento también de compliance penal y, por ejemplo, no hemos firmado la política de conflicto de interés o la declaración, que eso no me convierte en un delito, me convierte en un incumplimiento interno, vaya a ser que yo vea a mi compañero Rafael, que no está firmando anualmente esa política, le ponga una denuncia por el canal y yo me pienso que me voy a la oficina de antifraude para que me protejan. Cuidado con este truco. La ley lo dice, vamos a prestar las medidas de apoyo públicas, las privadas todas, de toda la vida de Dios, como se dice, en principio el derecho laboral ya determinaba la nulidad de los despidos por represalias que vayan más allá pues eso, por denunciar. Pero cuando yo denuncio algo que no es un ilícito en un canal que está integrado y a mí no me explican bien que me puedo ir a la oficina antifraude solo cuando el ámbito material de aplicación me dice la ley que me protege y estoy denunciando un incumplimiento interno, la sorpresa puede ser muy desagradable, ¿vale? Entonces, esto hay que explicar, es lo que decía antes, culturalmente hay que explicarlo muy bien, como también habrá que explicar muy bien que aunque me protejan dentro de la organización, cuando voy a un proceso penal, en determinados casos y en determinadas situaciones se va a poder saber quién soy. Y eso hay que explicar. De hecho, cuando se luchó por la directiva, ya se estaba luchando por parte de algunas plataformas para que no se tuviera que ir al juzgado como denunciante o como fuente de prueba más que denunciante en ningún caso. Pues habrá casos en que bajo autoridad judicial, fiscalía o autoridad administrativa y en un procedimiento de investigación penal, administrativo o disciplinario, se va a poder llegar a saber los datos de la persona que ha informado en esa situación. Con lo cual la formación y la información son básicas. Yo te digo, si es que si no vamos a tener canales zombies. Es que es muy importante, los americanos de esto saben muchísimo más que nosotros. Esto va de detectar precozmente incumplimientos. Yo siempre lo utilizo y me conoces el entorno de la familia. Si hay dos hermanos y uno le está pegando al otro, tú como padre, ¿qué quieres? Que te lo digan cuanto antes, porque eso si no se va a enquistar y va a haber uno de los dos que va a tener una crisis de autoestima. Entonces, lo que va esto es, oiga, por favor, y además hay estadísticas que demuestran que los incumplimientos se detectan mucho más por los canales de denuncia que no por auditorías, que hacemos mogollón, que iba a decir muchísimas auditorías. Entonces, si va de detectarlo precozmente, entonces cuanto antes me informen, mucho mejor, pero claro, ahí tendré que explicarlo muy bien. Perdone por la extensión. Hiper necesario.
Lidón, yo sé, y en conversaciones que hemos tenido previamente, sé que una de tus, voy a decir, preocupaciones, quizá no tanto, No tanto, pero bueno. pero eras ciertamente defensora de sostener que había cierta confusión con el tema de los sistemas, con los sistemas de información, perdón, con los sistemas internos de información, ¿vale? Y que no siempre el canal de denuncias se tiene bien identificado dentro de la organización como un sistema interno de información. Si puedes... Sí. Me parece un debate muy interesante y... Sí, lo que pasa es que parte de la respuesta lo ha hecho Miquel, así que me voy a referir continuamente a lo que ha dicho Miquel, pero sí que yo creo que al principio, cuando se estaba tramitando la ley y al principio de su publicación, se tendía a equiparar el sistema de información con el canal de denuncias, ¿no? Haciendo como una visión muy simplista de lo que significaba la ley, ¿no? Y creo que el ejemplo que ha puesto Miquel es muy gráfico, ¿no? Y muy ilustrativo. Esas carreteras que llegan al centro donde quieres ir, esos serían los canales de información y entre ellos estará el canal de denuncias, ¿no? Puede haber otras vías de comunicación dentro de la compañía que están para permitir que fluya esa información que es necesario conocer. Y el sistema de información es un sistema de gestión, es un sistema... Bueno, como todos los sistemas que engloban una serie de elementos y que no actúan de forma separada entre sí, sino que están interactuando continuamente. Es decir, no sirve de nada tener una política muy bonita de canal de denuncias si no tienes un canal o los canales internos de información necesarios para aplicar esa política y si no interactúan todos juntos o el procedimiento de gestión de las propias comunicaciones o que exista un responsable que dé sentido a cómo se gestiona todo el sistema. Entonces, creo que ya se está superando, ¿no? Esa visión de sistema interno de información igual a canal de denuncias. Es algo mucho más amplio y que hay que aprovechar y impulsar esa cultura, ¿no? A la que se refería Miguel y también Óscar en su intervención y hacer que este sistema interno de información realmente sea un mecanismo eficiente y eficaz para detectar precozmente, como decía Miquel, los incumplimientos y, por tanto, poner las medidas necesarias para que no sucedan, ¿no? O no vuelvan a suceder. Y, por ejemplo, yo creo que las distintas compañías, la situación actual es bastante dispar, ¿no? Por ejemplo, en empresas que cotizan también en Estados Unidos, como puede ser Telefónica, por aplicación de la ley Sarbanes-Oxley, pues en su momento, hace mucho tiempo, hubo que incluir un canal para el reporte de incumplimientos contables o control interno, ¿no? Temas de control interno, que tenía que ser distinto al canal ético. Entonces, pues ya había el canal de la ley Sarbanes-Oxley, el canal ético, luego pues un canal más de compliance, o sea que hay como un abanico. El tema de acoso pues también tiene su canal interno específico. Lo que yo no sé es cómo va a convivir estas distintas vías de comunicación dentro del sistema, ¿no? Miquel, tú apuntabas a que tendría que ser como un único canal. Yo no sé si un único canal, pero sí que al final el que esté detrás de las 5 ventanillas de correo sea el mismo, ¿no? Y que sepa, porque la persona no tiene que saber dónde tiene que dirigirse, pues efectivamente, pero el que está detrás sí que sepa con el mismo criterio, con un criterio consistente y que esté alineado con la política del sistema interno de información, pues pueda gestionar esa comunicación, ¿no? Yo no sé si compartiréis conmigo, por utilizar un símil, podríamos hablar de un triaje, cuando llegamos al hospital y nos atienden y tenemos un primer triaje acerca de qué nos pasa. Esto es una situación de acoso, esto es una situación de incumplimiento de los procedimientos internos y decidir cuál es la carretera correcta para llevar esa información y resolverla. ¿Podríamos utilizar un símil parecido? Sí, de hecho, por ejemplo, en Telefónica, que el canal está accesible a todo el mundo en la web, lo primero que se hace es ese triaje, porque os podéis imaginar pues que hay todo, bueno, pues va de todo, ¿no? Desde el que reclama una factura que en el 1004 pues no le atienden como es debido a, bueno, temas más relevantes. Entonces, tienes que hacer esa labor necesariamente, ¿no? O sea, que sí. Sí, totalmente. Además, pensemos que la ley nos obliga a respetar el derecho al honor de la persona denunciada y a la presunción de inocencia. Entonces,
cualquier investigación que debamos llevar a cabo, si es que la debamos llevar a cabo, tiene que venir de un triaje y de una reflexión interna. ¿La vamos a externalizar? ¿La vamos a llevar nosotros? ¿Somos diligentes? ¿Tenemos gente? O sea que sí, totalmente de acuerdo con los... Perfecto. Óscar, nos consta que habéis recibido numerosas consultas. Antes el señor Jimeno nos ha avanzado que se ha intentado dar respuesta a todas, cuestión que honra y que se agradece cuando desde el sector privado tenemos ciertas dudas a la hora de implementar en nuestras empresas los canales. Y a mí me gustaría, si fuera posible, que compartieras con nosotros alguna de las preguntas más frecuentes, alguna la estrella o la que tenéis identificada dentro de, creo que ahora en breve, si no ha salido ya, creo que ya ha salido, ¿verdad? Un libro o una guía dedicada a recopilar todas estas preguntas frecuentes que os han hecho llegar desde tanto el sector público como del sector privado. Si nos puedes ilustrar con alguna que tú consideres que es la estrella o par de ellas, tampoco para no cansar. Rafael, efectivamente, desde que se dio a conocer que asumíamos por norma legal la competencia de actuar como autoridad independiente de protección del informante, hemos recibido consultas. Debo decir que la mayoría procedentes del sector privado. Con las que hemos ido recibiendo, una vez procesadas y viendo cuál era el patrón más común, lo que hemos hecho, teníamos claro que la manera de compartir la información, antes se ha dicho, y por tanto de facilitar a los operadores un poco la labor de interpretación y de apoyo. De hecho, debo dejar claro que la oficina, como autoridad en este caso, va a estar o estamos construyendo actualmente la doctrina respecto de esta materia y sobre todo de cómo operarán estos canales y cómo operará el sistema en su conjunto. Las tenemos ya publicadas, ustedes entran en la página web de la oficina, está en un banner que es muy visible porque está en la entrada con un listado de preguntas frecuentes. Quizás la más común ha sido precisamente la que provenía de tanto sector público como sector privado, para comunicarnos, para notificarnos la designación de la persona que la organización ha escogido como responsable del sistema interno de información. Como quiera que no teníamos nada, íbamos respondiendo una a una a esas preguntas y de alguna manera indicábamos qué contenido mínimo debían hacer. Ahora ya está visible, explicamos que si se trata del sector público lo pueden hacer de una manera, las empresas por otra, pero señalamos ya los campos mínimos que de momento estamos requiriendo para esa notificación. Eso es importante porque tendremos, como autoridad, tenemos el repositorio de personas designadas y lo que es más importante también en el futuro se nos deberá comunicar el cese de la persona que en su día se designó y los motivos del mismo. Todo ello en aras a esa función de supervisión que como autoridad independiente nos corresponderá. Esta, por tanto, es una de las preguntas más habituales. Lo que vamos a hacer próximamente, una vez tengamos solventado algún condicionante de tipo tecnológico, es presentar un formulario normalizado con unos campos interactivos que ya van a permitir, en función de las características que se vayan señalando, pues suministrar la información. Por tanto, esa es la primera. Luego, hay preguntas de todo tipo sobre la posibilidad, sobre todo en el sector público, o bien de externalizar o bien de compartir medios. Estas son algunas. Y aquí la verdad es que la ley deja también nuevamente pues algunas dudas encima de la mesa, pero básicamente yo lo que diría es que a las preguntas de externalización del sistema interno de información, lo que queda claro es que lo único que es externalizable, es decir, trasladable fuera, es la recepción de las informaciones, no la noción, la responsabilidad de gestionarlas bien, como he dicho antes, que es un tema crítico. Respecto a compartir medios, pues lo que no se puede compartir es el responsable del sistema. También hay alguna norma específica para los grupos de sociedades, en el artículo 15, creo que ha hecho referencia antes Lidona al respecto. Y bien, algunas están disponibles y por tanto yo creo que vale la pena que si les suscita algún interés. Y las vamos a ir ampliando
progresivamente. Antes, en la intervención del director de la oficina, no hemos dado un dato sobre cuál es el volumen de empresas sector privado que entran dentro de la categoría o a los que les será aplicable esas obligaciones. Y según datos del IDESCAT, estamos hablando de empresas en Cataluña con establecimiento de más de 50 trabajadores. Son 8.133 empresas, según las últimas cifras, de las cuales 5.900 en el sector de servicios, 349 en construcción y 1.852 en el sector de industria. Por tanto, eso ya nos da un poco la dimensión de por dónde podemos ir del universo de operadores que van a tener que trabajar en este sistema y tenerlo claro. Y aprovecho nuevamente, a raíz de lo que antes de la pregunta, es esencial la idea de que, con independencia de cómo de alguna manera se ordenen las distintas vías de comunicación que tengan las organizaciones dentro, lo importante es que se dé información clara a los potenciales usuarios de qué significa utilizar una u otra vía o esa vía y qué pueden esperar del uso de esa vía. No hay nada peor, y lo que sería un desastre para el sistema sería generar la expectativa de que, poniendo determinada información en una vía que habilitemos, luego se frustre, por ejemplo, lo que comentaba Ángel, la posible protección porque aquella comunicación no encajaba o no entraba dentro. Por lo tanto, ese es un tema de vital importancia. Perfecto. Óscar, esta lista de preguntas la podemos acceder todos nosotros a través de la página de la UAC. Está visible y podemos consultarla, así que animo a que le demos todos un vistazo, porque hay cuestiones muy interesantes y que seguro que nos van a ayudar en nuestro día a día. Muchísimas gracias por esa labor que es muy valiosa. Última ronda y vamos acabando. Y aquí sí que nos vamos ya ciñendo un poquito al tiempo y os voy a pedir, en la medida de lo posible, cierta concreción. Miquel, hay un punto controvertido, bueno, uno, hay unos cuantos, pero hay el punto controvertido de cuando detectemos que hay indicios racionales de criminalidad, es decir, casi tenemos que volvernos jueces, ¿no?, dentro de nuestras empresas y saber cuándo hay un delito. Tenemos la obligación de comunicarlo a la Fiscalía. Esto es un deber impuesto por la Ley 2 de 2023. ¿Cómo casa esto en nuestro ordenamiento, en nuestra normativa nacional? Este es un tema que salió a raíz de un informe, el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial, porque no iba de saque en el proyecto, no estaba previsto. Entonces, tampoco estaba previsto en la directiva, creo que no está, ahí me corregirá Óscar que la domina mejor que yo, no está previsto la remisión a una autoridad fiscal, en este caso. Y entonces se introdujo porque el Consejo General del Poder Judicial, explico un poco la esencia para bajarlo, consideró que la obligación que la existencia de canales internos, lo que decía antes, para investigar delitos, choca con el 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ya desde 1885 obliga a cualquier ciudadano que sepa que se comete un delito o que se va a cometer o que se cometa a reportarlo a las autoridades, con una multa de 250 pesetas que, por tanto, ya ha existido. Pesetas, ¿vale? No euros. Entonces, pesetas. Esa se introdujo en el trámite parlamentario y se remachó con la letra J, y creo que es el artículo 9, esa obligación que ya existía. Ya existe como tal. De hecho, no sé, todos los que yo ya llevo 25 años en ejercicio, cuando hay un pleito laboral y hay un incumplimiento penal, que uno ha robado no sé qué, que el otro se ha llevado no sé cuántos, nadie ha ido a la Fiscalía. Y ya existía el 259 de la Enjuiciamiento Criminal. Lo que se utilizaba era como moneda de cambio para negociar un despido a la baja. Cuidado que te vamos a querellar. Y esto es así. O sea, que no cunda el pánico. Primer aspecto, porque lo que hace es corroborar algo que ya existía, fruto de un cabreo en el sentido de estamos perdiendo el monopolio de la investigación de delitos y esto no puede ser, y es que es lógico además, y nos corrobora otra vez más en una ley
ordinaria que no orgánica, como la ley de enjuiciamiento criminal, una obligación que ya existía. Bien, dicho esto, lo que hace es actualizar la multa, porque si te miras el régimen de infracciones, y si no lo interpreto mal, y es mi opinión, porque ahora la ley es muy verde, o sea, muy joven, perdón, es una infracción leve, sería una infracción leve, que tiene multa hasta 100.000 pesetas, hay 100.000 euros, perdón, y que prescribe a los 6 meses. Como infracción leve que prescribiría, salvo mejor interpretación que venga en un futuro. Entonces, si teníamos 250 pesetas y ahora se nos convierte en 100.000 euros, se actualiza mucho esa multa, ¿no? Por lo tanto, es una cuestión que ya existía, que pocas veces la hemos visto. Me gustaría ver cuántos expedientes administrativos se han abierto gubernativamente para sancionar a personas que no han denunciado un hecho delictivo por este artículo que digo, el 259, y ver cuántos se van a abrir por este motivo. La obligación de remitir al Ministerio Fiscal dice inmediatamente para la empresa privada. Luego la Autoridad Independiente de Protección del Informante tiene también 2 previsiones al respecto. Pero claro, no nos dice cuándo. No nos dice si tenemos que suspender nuestra investigación. ¿Que la paramos? ¿Dejamos que esta persona siga siendo acosada, por ejemplo? Y lo remitimos a una fiscalía. ¿Qué remitimos? Dice información. Información se interpreta de la denuncia. Tengo que identificar al denunciante, tengo que identificar al denunciado. Les doy un parte como un albarán de, mira, aquí se ha cometido un hurto. Cuando quiera viene a verlo. ¿Qué tipo de información y cuándo? Y luego, muchas investigaciones, y tú lo sabes también, penales, se archivan o los indicios nacen al cabo de una instrucción previa. Y así como a la autoridad independiente le dice, cuando usted haya instruido y vea que hay indicios, remítalo a la fiscalía, pero concluya. O sea, que ya da un primer punto de decir, o sea, no paro, no, siga, informe y concluya. Y luego nos trae los papeles que vamos a sancionar a esta persona, o vamos a abrir un procedimiento penal, o vamos a hacer la acusación pública contra esto. Entonces, ¿cómo encaja en el ordenamiento jurídico? No sé si os llamará la atención, pero parte del compliance se ha hecho obligatorio. Hasta ahora, caso Abengoa, el derecho a la no autoincriminación, que es el que está en tesitura. Claro, en principio, si yo en mi empresa se comete un delito y ese delito es delito corporativo, nadie en España está obligado a denunciarse sus propios delitos. Eso no haría falta juez, no haría falta nada. Mire, acabo de matar, deténgame y me lleva a la cárcel. En ese caso sí que está en contra, obvio, a mi modo de ver, con el artículo 24 y el derecho a la no autoincriminación, que incluye el derecho a no declarar y a no confesarse culpable. Pero eso sería en cuanto a delitos corporativos. ¿Qué pasa cuando son delitos no corporativos? Cualquier delito. Entraríamos dentro de la lógica del 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de que es una sanción administrativa, en este caso por la Ley 2/23, su incumplimiento. Ahora bien, hay otro aspecto que me preocupa del derecho. Por tanto, mi teoría es que no tendría la obligación de comunicarlo porque me juego mi propio derecho de defensa. Y eso no es tan fácil de ver. ¿Qué pasa con el resto de cosas? ¿Qué pasa con el resto de delitos? Un hurto abajo en el almacén. Bueno, pues como siempre. ¿Qué hacemos? ¿Lo denunciamos o no lo denunciamos? ¿Tenemos indicios? ¿Cómo sabemos que son indicios de criminalidad? Uno de los aspectos es derecho a la presunción de inocencia, derecho al honor. ¿Vale? Entonces, hay 2 aspectos que me preocupan más que este, que es, cuando no es un delito corporativo, ¿qué debo hacer? Porque si lo denuncio, puede afectar al derecho al honor y a la presunción de inocencia de la persona que presuntamente está afectada. Y si no lo denuncio, me juego una sanción administrativa de 100.000 euros, en mi interpretación, en el caso más dramático. Entonces, ahí es donde realmente, a mi modo de ver, veremos cómo se exige por parte de la Fiscalía el cumplimiento administrativo de este tipo de sanciones, que van a dar parte a la oficina antifraude, a la autoridad independiente, le van a decir, mire, sancione a estas personas y tal. Y luego hay 2 artículos que no pueden pasar desapercibidos. Ahora no me acuerdo el artículo concreto, pero son, primero, el deber de colaboración con la Autoridad Independiente de Protección del Informante. El caso Abengoa decía, el compliance no era obligatorio. El caso Abengoa, la Audiencia Nacional dice, como el compliance no es obligatorio, usted no tiene la obligación, porque se está autoincriminando, de aportarme las denuncias que le han requerido y aportarme las investigaciones. Porque parte de la doctrina Saunders, que es contra el Reino Unido, es yo no tengo por qué aportar documentos que voluntariamente tengo, que no hay una ley que me obligue a tenerlos. Y por tanto la Audiencia Nacional, en este caso concreto, le dice, usted no me aporte nada.
Es que esto no se lo pueden exigir, porque el compliance no es obligatorio. Pero ¿qué pasa? Que ahora el compliance es obligatorio en una parte. Y entonces, como el compliance es obligatorio en una parte, que es en tener un canal de denuncias y en investigar, ¿qué hacemos a partir de ahora cuando se dé un caso similar? ¿Nos podremos negar para no incriminarnos? Y otro matiz, cuando la oficina antifraude o la autoridad independiente, la que sea, no quiero personalizar ni mucho menos, nos requiera el deber de colaboración y después pueda venir un pleito penal, nos podemos van a parar en el derecho a la no autoincriminación y no aportarles nada, como hace Hacienda cuando está en una inspección fiscal y te está pidiendo documentos que luego te van a meter una querella por delito fiscal. Ese es un deber de colaboración que existe. Personas físicas, naturales, jurídicas, públicas y privadas, indiscriminadamente van a tener el deber de colaborar en estas investigaciones. Por tanto, yo creo que esos artículos, más allá del caso obvio de que es un delito corporativo, yo no tengo por qué irme a autodenunciar, van a generar más dudas. Y yo creo que estas dudas pues, pueden provocar problemas de autoincriminación en casos de delitos corporativos. El resto de casos, yo creo, y es mi opinión personal, va a pasar como siempre. Nadie va a ir a la fiscalía, esto se va a resolver y tal. Y lo último, cuidado con siempre lo digo, el 450 del Código Penal. El delito de omisión propia. En delitos contra la vida, la integridad, la libertad, como son los acosos laborales, y la libertad sexual, como es el acoso sexual, estamos obligados, si el delito no se ha consumado, a denunciarlo o a evitar el delito. Y eso sí que es como son todo tipo de ilícitos, es una cuestión. No me quiero alargar más porque esto daría para muchísimo. Ya para acabar, creo que podemos poner de 5 minutitos más, ¿no? 2. Es que hay una cuestión que no quiero dejar en el tintero y si unas son represalias, ¿qué medidas de protección, Óscar, debemos de adoptar en nuestras empresas? Y Lidón, vuestra experiencia con la gestión de denuncias anónimas, que me parece muy interesante. Bueno, yo en un minuto, ¿vale? Para que Kika no nos eche la boca, no nos regañe. Bueno, todos sabemos, ¿no? La directiva dejó en manos del legislador nacional el optar o no por las denuncias anónimas y está en la ley, las denuncias anónimas, ¿no? Que a priori podía parecer que podía tener alguna no sé, dificultad a la hora de cumplir con algunos de los requisitos de la ley, como es el mandar el acuse de recibo o en la fase de instrucción, ¿no? El comprobar la verosimilitud de los hechos que se han comunicado. Pero bueno, yo creo que la parte técnica aquí es súper importante, ¿no? Y hay ya mecanismos y la tecnología nos ayuda que se puede efectivamente encriptar y establecer incluso la comunicación entre el denunciante anónimo y la empresa, y ahí yo creo que eso estaría bastante salvado, ¿no? Yo creo que aquí no es el momento de hablar de las denuncias anónimas de buena fe o de mala fe o tal, pero bueno, en nuestro canal permite las denuncias anónimas desde hace mucho tiempo y bueno, más allá que a veces intentas comunicarte con el denunciante y ya no está, entonces no tienes manera de seguir avanzando y tener más información, porque sí que es cierto que muchas veces las comunicaciones que llegan por esa vía pues no son lo detalladas que son necesarias para poder iniciar una investigación, pero bueno, existen, se pueden gestionar y yo creo que es importante porque si no muchas de esas denuncias, si no fueran anónimas, la persona no utilizaría el canal interno para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí es importante el que lo que decía Miquel, ¿no? De una buena comunicación, de qué es lo que se puede hacer o cómo se puede comunicar y que las denuncias anónimas están perfectamente protegidas, ¿no? Para que se utilice el canal interno de forma preferente. Perfecto. Y Óscar, ya para cerrar, ¿qué medidas de protección desde la empresa debemos adoptar para evitar precisamente represalias y dar protección al informante? La ley, como saben, distingue entre medidas de protección y medidas de apoyo. Bueno, no sé exactamente. Nosotros interpretamos las de protección como más bien como medidas de seguridad pasiva o de alguna manera que operan como escudo del sistema de la persona. Y claro, aquí está la garantía de confidencialidad o en su caso el anonimato como principal. Esa es ex ante porque esa es la principal. Siempre se ha dicho en un momento en el que estamos en que la cultura no ha asimilado del todo esta manera de operar. En el futuro, evidentemente, lo ideal sería que no fuera necesario el anonimato y que la confidencialidad fuera la garantía absoluta.
Naturalmente, el mandato legal de prohibición de cualquier tipo de represalia, eso también opera como escudo. Y como medidas de apoyo, decir que efectivamente no solo le van a corresponder a la autoridad independiente operando como canal externo general, sino que también la ley quiere que se implanten o que las propias organizaciones, las empresas, por tanto, diseñen medidas de protección. Y aquí estamos convencidos de que el punto clave va a ser esa política, que es uno de los elementos del sistema interno de información al que se refiere el artículo 5 de la ley, esa política o estrategia en materia de fomento de la alerta y de protección de las personas informantes a la organización, va a ser el mejor punto donde explicitar cuál es el compromiso de las organizaciones para con las personas que de forma leal contribuyen a detectar cosas que funcionan mal, porque ese es el sentido del uso de los canales internos y es el que se inspira la directiva. Primero, en casa, mejoremos lo que haya que mejorar y si no es posible en casa, pues la lógica de los canales externos. Eso responde un poco también a lo que decíamos de algunos problemas como el de la autoincriminación y todo eso. Evidentemente habrá situaciones en las que el sistema interno de las organizaciones no pueda dar salida satisfactoria y razonable al tratamiento de esa información. Para eso está, o para eso estaremos, la autoridad independiente y las otras autoridades competentes que operan como canales externos. El potencial alertador o alertadora tiene que saber y explicitarse que también existe esa vía externa en casos más complicados. Esa es un poco el Perfecto, pues queda un montón de cosas en el tintero, pero obviamente creo que nos hemos ganado todos un cafecito ya. Y muchísimas gracias a los tres, Lidón, Miquel, Óscar, y a todos los asistentes. Y en cualquier caso, ahora en el café, pues si tienen alguna cuestión, encantados de poderlo resolver. Un aplauso para los ponentes. Gracias.